Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad mi grupo y yo vamos a exponer un análisis sobre la negociación del Tratado Velar de Río Branco. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, cada país busca mejorar su desarrollo económico como el político para así poder sobresalir haciendo uso de sus propios recursos. Y un claro ejemplo es este caso, que es de Perú y Brasil, que querían entablar una relación con la finalidad de mejorar su situación, ¿no? Y bueno, todo esto inició cuando ambos países obtuvieron la independencia de forma casi continua, ya que Perú lo hizo en 1821 debido a las constantes guerras, mientras que Brasil lo hizo de forma pacífica, aunque estuvo bajo un sistema monárquico. El haber Perú tenido ya su independencia, esta busca reconocimiento por medio de la existencia de su Estado, como el ser reconocido también por querer delimitar los territorios geográficos con Brasil, ¿no? Es por ello que en julio de 1826 José Domingo Cáceres es nombrado como primer agente diplomático de nacionalidad peruana en Brasil, ¿no? Siendo así designado como primer cónsul general de Río de Janeiro, mientras que en ese entonces en Perú el canciller era José María Pando, quien pensaba que el establecer relaciones con Brasil le permitía al Perú cuidarse de futuras acciones por parte de la Santa Alianza, como también de tener un acercamiento con el país de Inglaterra, el cual ya tenía relación con Brasil, y por último que el buen prestigio e imagen que significaba para Perú el establecer relaciones con este tan importante país, le abría ciertas oportunidades para que otros países se interesen en este y así puedan tomarlo en cuenta como un país con valor. Siguiente, por favor. A continuación, la cronograma de esta negociación. Tenemos como principales acontecimientos los siguientes. En el año 1841 tenemos el acuerdo comercial entre Brasil y Perú. En el año 1851 la Convención Fluvial, donde se especificaron las limitaciones desde Apaporis hasta el origen de Yabari, y sobre la libre navegación y la sede del Triángulo Territorial de Yapuro hasta Amazonas. En el año 1863 tenemos el Protocolo de Sion-Abrantes, donde se especifican los límites. En el año 1867 tenemos la protesta por el territorio por parte de la nación peruana, con respecto a que Brasil había absorbido cerca de 10.000 leguas cuadradas. Siguiente, por favor. En el año 1891 tenemos el nuevo Tratado de Comercio y Navegación, donde reemplaza al acuerdo anterior sobre la Convención Fluvial. En el año 1898 tenemos el proceso de demarcación fronteriza, ya que un teniente brasileño demostró el verdadero origen del río Yavari, lo que hizo la colocación de nuevos hitos. En el año 1899, sobre esta rectificación, Bolivia impone sus derechos por esos territorios. En el año 1903 hubo una propuesta por parte de Perú para arreglar el conflicto de Brasil y Bolivia, eh, pidiendo un tribunal internacional. En el año 1904 tenemos un acuerdo provisionario de Río de Janeiro, más que nada para la prevención de conflictos en estos lugares de Alto Yurua y Alto Puros. Y por terminar tenemos el Tratado de Velarde y Río Branco, donde más que nada completa la demarcación y la libre navegación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre los actores. Buenas noches, mi nombre es Diana. Vamos a tener dos actores en esta negociación internacional, que es Perú y Brasil. Bueno, en el caso de Perú va a ir el ministro plenipotenciario de Perú en Brasil, el señor Hernán Velarde, y en el caso de Brasil, el ministro de Relaciones de Brasil, el señor José María da Silva, el vizconde de Río Branco. Y ahí el nombre del tratado, los apellidos de estas dos personas importantes para cada país. En el caso del que Perú aceptó negociar, fue la prioridad de la Cancillería peruana para definir los límites en el Amazonas y en la selva peruana, ya que no quería enfrentarse con un posible gran problema que habría sido enfrentarse en una guerra o un conflicto bélico con Brasil. Y también tenemos el hecho de que Perú estaba dispuesto a negociar sobre sus límites ya con todos sus países limítrofes, no solo con Brasil. Sin embargo, quería llegar a un acuerdo con Brasil manteniendo la paz. En el caso de Brasil, el por qué decide negociar, tenemos que
quiere mantener su posición como el país más fuerte en Sudamérica, habiendo salido ya de una guerra de la Triple Alianza, que fue la guerra contra Uruguay, en la que estaba unido con Argentina y Paraguay, no, Uruguay. En el caso también de Brasil, tenemos que Brasil estaba seguro de tener la mayor parte favorita para él de la parte al Amazonas, gracias al tratado secreto militar que tuvo con Ecuador para salvaguardar sus intereses en el caso Perú no acepte sentarse a negociar. Siguiente. Bien, vamos a empezar con el análisis de la negociación. En primer lugar, vamos a identificar cuál fue el tipo de negociación. El Tratado Abelarde fue una negociación integradora, ya que principalmente se respetaron los intereses particulares de ambas partes. Por una parte, el Perú, quien tenía en ese entonces un riesgo de pérdidas aún mayores, ya que se encontraba en conflicto con sus países vecinos, como por ejemplo Ecuador, Colombia y principalmente Chile. Y por el otro lado tenemos a Brasil, quien salvaguardó sus intereses económicos al hacerse para sí de gran parte del territorio en disputa. Si bien es cierto, cuando hablamos de lo que son las tácticas de presión utilizadas en este tratado de Abelardo de Río Branco, se basa en una conducta agresiva, ya que entre los años 1880 y 1912, con todo lo que venía del boom del caucho, se va a acentuar lo que era la fragmentación de la Amazonía. Por consiguiente, la frontera brasileña se corrió desde los puertos de Manaus, Tabitanga y Corumbá. Iban a ser la última línea de defensa de la mítica costa interior hasta lo que son las estribaciones de la cordillera oriental peruana. Y además las tierras bajas de la Amazonía boliviana, que vendría a ser el Acre. Ese desplazamiento de la frontera, semejante al que encara Argentina en la Patagonia Austral, incidió para que Bolivia y Brasil se enfrentaran en sí en la guerra acreana, dando como resultado que Perú, bajo presión, tuviera que firmar este tratado desventajoso que sería el Tratado de Abelardo de Río Branco. De la misma manera, otro tipo de intimidación se presencia debido al conflicto de estos dos países, que vendrían a ser Brasil y Bolivia, que obliga al Perú a mostrarse como una petición a estos países para negociar los límites ante un tribunal en 1903, con lo cual fue rechazado argumentando que los objetivos y la base de los reclamos de cada uno iba a ser diferente. Entonces Brasil se vería beneficiado únicamente. Siguiente. Bueno, en esa negociación se comunicó los intereses de las partes involucradas con respecto a los territorios. Y bueno, también se dio a saber la respuesta final por medio del Tratado Velar de Río Branco, el cual se basaba en definir los límites territoriales, en establecer principios que posibiliten el desarrollo del comercio como el de la navegación, incluyendo la creación de una buena vecindad entre los involucrados. Y bueno, este tratado permitió completar la demarcación iniciada en la Convención de 1851, consagrando así al Perú que pueda tener la libertad de navegar por el Amazonas. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver las fuentes del poder empleadas. Tenemos 3 fuentes del poder, que el primero es el poder basado en el puesto, ya que Brasil quería mantener la posición que ya había ganado como el más fuerte en Sudamérica, y así de esa manera presionó a Perú para negociar. El poder de la información, en este caso Perú trató de manipular la información para que salga a favor. Sin embargo, como ya hemos visto, un teniente brasileño demostró que no era cierto y demostró el poder que tuvo Brasil con inicios de los ríos Yaura. En el caso del poder de la personalidad y diferencias individuales, tenemos que el Perú principalmente quiso negociar en tribunales internacionales. Sin embargo, Brasil demostró con su poder que no podía y que prefería negociar en mesa, y Perú llegó a aceptar esta manera de negociación, demostrando acá las diferencias individuales que cada país tenía con sus posiciones respectivas. Tenemos las tácticas marginales y la representación. En el caso de las tácticas marginales, tenemos la concentración competitiva tradicional de una negociación. En este caso, vamos a ver los dos países que deciden negociar por ellos mismos, ya en una mesa sin representación externa o terceros en la mesa. La técnica de representación errónea por las redes del oponente. Esto se ve cuando hablamos también del poder de información, donde el Perú trató de manipular la información y donde Brasil le demostró a Perú con hechos ya establecidos desde
colonial desde la colonia de Perú y en el caso del reinado del Brasil, demostrando así que cuál era la verdad y cuál era no. Así también Brasil se demostró su valía por las redes, o dicho, por los amigos que tenía de manera internacional, los países amigos que lo apoyaban a él. En el caso de partes de la negociación que también estuvieron presentes, pero más no representadas, o bien dicho, sentadas en la mesa, fue el caso de Perú, tanto como de Brasil. También vemos que en el caso de Brasil, Brasil no solo negociaba por él, también negociaba por el Ecuador y por Colombia, ya que con Ecuador, como ya hemos visto, llegó un acuerdo militar, un acuerdo secreto militar, para que si con Perú no se llevaba un acuerdo definitivo que beneficiara al Brasil, Ecuador y Brasil, no beneficiara a Brasil, Ecuador y Brasil entrarían en guerra con Perú para de esa manera poder salvaguardar los intereses de los dos países. Y en el caso de Colombia, Brasil firmó un tratado casi igual o un acuerdo casi igual con el hecho de que si el Perú no podía o no aceptaba los términos de Brasil, Colombia también apoyaría a Brasil entrando a territorio peruano para obligar a Perú por la fuerza a tomar una posición de sus límites. En el caso de Perú tenemos que también representaron a un país que no estaba en mesa o no estaba dando no aparecía mucho en escena, que es en el caso de Bolivia, y también que Perú negoció también por Colombia. En el caso de Bolivia, fue que con Bolivia llegó un acuerdo de que el Perú iba a negociar a su nombre también por territorios que Bolivia quería, y Bolivia iba a aceptar cualquier tratado que el Perú salga, que no salga vencedor, pero que se salga ganando una buena parte. Entonces, de esa manera, Bolivia iba a aceptar el acuerdo Brasil-Peruano, el acuerdo brasileño-peruano para con la Amazonía, y en el acuerdo con Colombia, Perú ganó en el hecho de que pudieron evitarse y Benicio rompió el acuerdo previo que tenía Colombia-Brasil con un posible ataque bélico hacia él mismo, es decir, Perú, para que Colombia respetara los límites que se podían llegar en el presente tratado estudiado. En una negociación compleja. Bueno, esta negociación sí fue compleja y se debió a que tuvo una larga duración. Y bueno, pero muy aparte de que Perú tuvo que enfrentar varias negativas por parte de Brasil, que buscaba apropiarse de varias regiones. A tal punto que para resolver esta problemática se tuvo que llegar hasta el Tribunal Arbitral de Brasil. Bueno, como sabemos, desde 1826 Perú buscaba definir los límites territoriales con el país brasileño, pero no fue recién hasta 1841 que se llegó a dar el primer tratado, el cual dio inicio al tratado base que estamos hablando, que es el Tratado Velarde-Río Branco, ¿no? El cual que, bueno, se demoró un aproximado de 83 años para ser establecido. A la vez, Brasil, al ser dueño de los ríos parte baja, y tenía la posibilidad de prohibir la comunicación con ciertas naciones, ¿no? Entonces, tomó provecho de esto, realizando que, prohibió la entrada de municiones y armamento para el Perú en 1904, lo cual hizo que el Perú se levantara, para ponerle un alto a esta posición de poder, ¿no? Y bueno, debido a esto se firmaron ciertos acuerdos, como uno de ellos era el Acuerdo Provisorio de Río de Janeiro, que evitaba futuros problemas por las regiones disputadas, como eran el Alto Purus y el Alto Yurua. Y bueno, se llegó a dar por medio de la Convención sobre Arbitraje de Hechos en el Alto Yurua y el Alto Purua, que se decidió que el asunto de los límites entre estos países se resolvería en el Tribunal Arbitral en Río de Janeiro, debido a que, el llegar a un acuerdo se hizo más difícil. Siguiente, por favor. Los momentos que se crearon valor es cuando Perú, sin dudarlo, dio el primer paso. Es decir, rompió el hielo, ya que está informado por su valor y sus derechos sobre los territorios. Por otro lado, Brasil tiene una gran ventaja por ser un país competitivo y también en tener varios aliados.
Sin embargo, en el Tratado de San Ildefonso, el país brasileño no cedió a este trato porque sabía que no era lo conveniente. Por otro lado, Perú buscó una solución con el fin de ganar-ganar. Como resultado, se creó un nuevo valor, conocido como el Protocolo Seoane-Abrantes, donde se permitió la libre navegación tanto para buques peruanos como brasileros. Asimismo, sucedió en el caso del Acuerdo Provisorio de Río de Janeiro, una propuesta de beneficio mutuo para prevenir los conflictos entre las regiones del Alto Yuru y el Alto Purus, generando cooperación por ambas partes. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de lo que son los manejos de conflicto, vamos a tener 4 que hemos conseguido visualizar. El primero va a ser la cesión de Perú-Brasil. Al momento que Perú firma el Tratado de Velar de Río Branco, cede parte de su territorio amazónico a Brasil. Esto se debe al contexto de guerra por el que se estaba pasando Bolivia con Brasil, conocida como la Guerra del Acre, que inicia con un problema de aduanas e impuestos a la goma exportadora por parte de Bolivia. También tenemos lo que es la cesión de Bolivia y Brasil, donde el Tribunal Mixto que presentó Perú en 1903 a Brasil para participar en estas negociaciones entre Brasil y Bolivia fue rechazado, dando como resultado que el único beneficiado de la negociación sea Brasil, ya que el Perú se vería afectado con estas negociaciones, donde se iban a negociar todo lo que eran los territorios del Acre y la construcción de ferrocarril situado en los rápidos de los ríos que dificultaban la navegación. Por otro lado, también conseguimos visualizar la colaboración de Perú y Brasil. En el acuerdo entre los países sudamericanos se pactó una libre navegación entre la zona de Yapura hasta Amazonas por la Convención Fluvial de 1851 y que posteriormente se agregó al libre comercio. Esto se originó desde el inicio debido a lo popular que es el río Amazonas para la movilización de lo que son mercaderías, y esto benefició tanto a Perú como a Brasil. Por último tenemos lo que es el compromiso. Se muestra en la negación al conflicto entre los dos países para la cifra de fallecidos y los daños post-enfrentamiento que pudo ser aprovechado por los países vecinos. Por tal motivo, Perú y Brasil van a firmar y celebrar el denominado Acuerdo Provisorio de Río de Janeiro para prevenir posibles conflictos en las regiones de Alto Yura y Alto Purus. Siguiente, por favor. Un impasse que se muestra en el Tratado de Velar de Río Branco va a iniciar en el año 1904, donde Ecuador quería hacerle frente a Perú. Por esto, el representante del gobierno ecuatoriano en Río de Janeiro quería que Río Branco aceptase lo que era la cesión del parte del territorio que se disputaba entre Ecuador y Perú, ya que querían que Brasil obtuviera una salida al Pacífico, lo cual solo se podía obtener a través de una guerra, pero ni Perú ni Ecuador querían llegar a eso. Es por esto que se iba a firmar el tratado entre Brasil y Ecuador el 5 de mayo, donde se fijaron lo que son las fronteras que tendrían estos países. Además, iba a garantizar que Ecuador tendría soberanía sobre el territorio que disputaba con Perú en la Amazonía. Después que se firmó el Tratado de Velarde en una reunión con Río Branco, se va a partir de este impasse, donde Perú quiere lo que es la neutralización conjunta de un aproximado de 442.000 kilómetros cuadrados de litigio. Posterior a esto, Perú va a desplegar sus tropas en Yura y Puru para que se cumplan estos mandatos, estos pedidos, pero lo único que va a hacer Brasil es dejar que pase, decide no ceder y esperan a que el gobernador peruano ceda ante lo que Brasil pedía, y el 12 de julio se van a desplegar lo que son las tropas de Yura y Puru, resolviendo el impasse, firmando 2 tratados que se dieron entre Río Branco y Velarde. Siguiente, por favor. Normas éticas de una negociación. La ética implica todas las normas de una sociedad. La ética nos permite diferenciar lo que es correcto de lo que no lo es, y la negociación no es ajena a ella. Más aún, la ética de la negociación, en este caso, tolera algunos hechos como algo aceptable. Y partiendo desde ese punto, tomamos la decisión de que durante esta negociación, particularmente, no se vulneraron normas éticas, ya que se priorizó la vida de las personas sobre un conflicto bélico. Me pareció interesante comparar con el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, debido a que antes de negociar se analizó las tendencias y las inversiones dispuestas por ambos países. Al culminar este estudio, los presidentes de ambos países anunciaron el lanzamiento oficial de las negociaciones entre Perú y China,
con el fin de tener un comercio bilateral ordenado, donde Perú exporta principalmente a China harina de pescado, cobre, entre otros. En cambio, China envía maquinaria, celulares y productos de tecnología. Este TLC se negoció con reglas claras, con transparencia y previsible. Sin embargo, en el Tratado de Velarde, los países involucrados tuvieron varias disputas a través de la historia. Y al comienzo de la negociación de cada país, deseaba ganar su objetivo hasta tal punto de tener una negociación sin transparencia. Después se dieron que lo más factible sería un acuerdo mutuo, pero a veces desviaban su atención por los límites de sus países vecinos. Siguiente, por favor. Con respecto a reflexiones, bueno, basándonos en el contexto, en la forma en cómo se dio y las dificultades surgidas para llevar a cabo una negociación justa, es inevitable mencionar que, bueno, al comenzar esta negociación no tuvo una buena base, ya que las partes involucradas diferían en sus objetivos como en sus condiciones. Es por ello que, bueno, cabe mencionar que Brasil tenía la delantera, ¿no? Es por ello que al saber más a fondo sobre este escenario, se debe mencionar a manera de reflexión que para llevar a cabo una negociación se debe buscar que todos los miembros sean capaces de satisfacer sus necesidades de una forma equitativa con la finalidad de tener una mejora más no una dependencia. El segundo se basa en que, bueno, no se debe tomar ventaja de la posición que se tiene con el propósito de lograr los propios objetivos, ya que, bueno, estaría implicando en que esta parte dominaría la situación, haciendo que sea una sin transparencia. Por último, tenemos en que, bueno, la presencia de la ética no debe faltar, ya que la ética facilita abordar un buen acuerdo y formar una relación en base a valores, permitiendo así que se cumpla, bueno, que la negociación tome el rumbo establecido y en concordancia con todos los involucrados. Siguiente, por favor. Bueno, en lecciones que hemos aprendido al ver esta negociación, vamos a tener que una negociación, que fue una negociación oportuna, anticipada y justificada, en realidad puede significar una ventaja para ambas partes, una negociación importante que necesita pues una participación anticipada. No necesita un intermediario o una tercera parte en esta negociación para poder ir por buen camino, es decir, esta negociación nos dio a entender que está bien negociar entre dos partes, que no importa, que no se necesita más que nada ir a instancias internacionales o necesitamos de otro país o una tercera persona para que nos ayude a negociar. También una importante lección que nos deja es que el hecho de que las partes negociadoras recurrieron a un uso medio de la fuerza, aunque al principio no fue así, nos demostraron que las dos partes podrían calmarse y poder usar la fuerza de una forma medida y sin intimidación bélica de ninguna parte, y eso nos enseña una gran lección. Y para culminar con el análisis de esta negociación, nos basamos en 6 puntos. En primer lugar, el tratado permitió a Perú tener una mejor movilización por el Amazonas y tener un país potencia como aliado, que es Brasil. La negociación tuvo como principales actores las dos naciones que acabo de mencionar. La negociación se consideró de tipo integradora, pese a que Perú no haya tenido los mismos resultados que Brasil, ya que Perú no quería evitar el menor pleito posible. Brasil empleó el poder basado en el puesto y basado en la información. Ocurrió un impasse entre Ecuador y Perú debido a la soberanía de un territorio amazónico, pero no pasó a mayores. Y para finalizar, con respecto a las partes relacionadas al manejo de conflictos, tanto Perú, Brasil y Bolivia se muestran en cooperación de las partes para no terminar en un problema mayor. Muchas gracias.